Buenas noches, doctoras, doctores. El día de hoy vamos a continuar con ciertas patologías que pueden llevar al shock séptico en la gestación. El día de ayer, en la noche, conversamos acerca de las patologías que son durante la gestación. El día de hoy vamos a conversar sobre estas patologías infecciosas que van a intervenir en el puerperio, o sea, después del parto. Vamos a ver qué son las infecciones puerperales. Es una gran patología, un momento en el que nosotros vamos a tener a la paciente en el control. Acuérdense, el puerperio es hasta las 6 semanas después del parto, y en estas nos pueden dar algunas manifestaciones clínicas que pueden llevar a un shock séptico. Es por eso la necesidad de la identificación y diagnóstico de forma oportuna de estas enfermedades para poderlas tratar y disminuir lo que es la mortalidad materna. ¿Qué es una infección puerperal? Es una enfermedad causada por invasión directa de microorganismos patógenos a los órganos genitales, tanto externos como internos, que puede ser antes, durante o después del aborto, parto o de una cesárea, y que se ven favorecidas por los cambios locales y generales del organismo ocurridos durante la gestación. Acuérdense que existen cambios en la embarazada, estos cambios fisiológicos de todos los aparatos y sistemas, todos los aparatos y sistemas que se encuentran en la economía de la paciente, que presentan cambios de adaptación fisiológica al embarazo. Entonces, esto favorece a la invasión de microorganismos patógenos para producir un proceso infeccioso en el puerperio. La infección puerperal se caracteriza clínicamente sobre todo por la fiebre, 38 grados centígrados o más, que debe ser tomada en 2 o más registros sucesivos de la temperatura, después de las primeras 24 horas y durante los 10 primeros días posparto, posaborto y poscesárea. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros encaminar y nos va a dar las luces de diagnóstico para un proceso o un evento que puede estar pasando dentro de esa persona, un evento infeccioso que puede llevar a una diseminación y a un shock séptico. La infección en el útero posparto es la causa más común de la fiebre puerperal y se le designa según la extensión de la enfermedad, conociéndose como endometritis o endomiometritis. Hay que acordarnos que la endometritis es la patología que está limitada a la infección solamente del endometrio o de la decidua de ese útero. En cambio, la endomiometritis es una infección que ya va avanzando mucho más, porque no solo se limita a la cavidad endometrial, sino que el proceso infeccioso, tanto bacterias como procesos de defensa del cuerpo, macrófagos, células killer y todo, infiltran el músculo uterino, el miometrio. A eso denominamos endomiometritis, depende de la profundidad del contagio. Para nosotros tener un proceso infeccioso en el puerperio, tenemos que tomar en cuenta mucho en la historia clínica lo que son los factores de riesgo. Nosotros vamos a ver que tenemos factores de riesgo generales, aquella paciente que ingresa a un parto con anemia, una desnutrición, obesidad, enfermedades crónicas debilitantes que hacen que bajen las defensas del organismo
y condiciones sanitarias e higiénicas deficientes en la paciente y pobreza. Además, hay que tomar mucho en cuenta también en nuestro medio que son los partos que se producen no en áreas adecuadas, no en instituciones de salud, sino que son partos que se producen por lo general en las casas. Entonces, estos estados asépticos, de falta de asepsia, hace que exista una predisposición mayor a tener un proceso infeccioso a nivel puerperal. Mala atención del parto, no por personas calificadas o adecuadas, la no utilización de ropa estéril, la no utilización de lavado de manos, una zona aséptica para la recepción de ese parto. Esos son factores de riesgos generales que nos pueden inducir a un proceso infeccioso después del parto. Factores específicos durante el embarazo en sí. Control prenatal deficiente. Pacientes que no, la Organización Mundial de la Salud nos dice que un control prenatal mínimo tiene que ser de 5 controles durante la gestación para que tenga validez. Si es que no tiene 5 controles, tiene 4 o 3, eso no sirve como un elemento para que disminuya tanto las tasas de mortalidad materna como las tasas de mortalidad perinatal. Abortos inducidos o condiciones de riesgo a la salud, sobre todo los que se tratan de hacer abortos en lugares clandestinos, ¿no? Obviamente por procesos infecciosos en los que no es un medio adecuado para tener un tipo de instrumentalización del embarazo de este tipo. De vías urinarias a repetición, perdón, infecciones cérvico-vaginales, procedimientos invasivos en la cavidad uterina con fines diagnósticos y terapéuticos. Sobre todo cuando nosotros hacemos amniocentesis, es uno de los procedimientos invasivos, o cualquier alteración que se pueda introducir por el cuello del útero para observar el interior de la cavidad amniótica. Existe un elemento que se llama, un instrumento que se llama amnioscopio. Es como un cono de cristal que nosotros podemos introducir por el cuello del útero y con luz podemos observar adentro cómo está el líquido amniótico. Entonces, obviamente es un proceso invasivo que puede culminar en un proceso infeccioso posterior. Rotura prematura de membranas. Esto es importante, ¿no? Cuando la rotura prematura de membranas es más de 6 horas, tanto en embarazos de término como en embarazos de pretérmino. Rotura prematura de membranas en embarazos de término o de pretérmino que hayan tenido más de 6 horas, ya existe una elevada condición para que ésta pueda infectar y expresarse en el puerperio. Por eso es que en los protocolos de la rotura de membranas siempre se debe la utilización de antibióticos para que se mantenga protegido el periodo de latencia entre la rotura y el inicio de contracciones y el parto. Y pacientes que puedan tener óbitos fetales. Tengo un óbito fetal y la paciente está mucho tiempo con el feto obitado dentro del útero y no acude a un centro médico con prontitud. Esto hace que obviamente el feto va a presentar ya estados de necrosis y estados de desintegración dentro del útero de la paciente. Esto conlleva procesos infecciosos severos. Durante el parto, ¿cuáles son los factores de riesgo durante el parto? Trabajo de parto prolongado. Pacientes que están más de 14 horas, 15, 16, 18 horas en trabajo de parto, esto predispone a que el cuello esté más tiempo abierto y en contacto con la flora bacteriana de la vagina. Por lo tanto, mientras más tiempo tengo en esto, yo tengo mayor probabilidad de infecciones. Exploraciones vaginales múltiples, los tactos vaginales. Más de 5 tactos que nosotros hagamos a una paciente con trabajo de parto predispone en 3 veces
la posibilidad de un proceso infeccioso. Cuando vayamos a tener un parto, ya sea vaginal o por cesárea, en una paciente previamente con un diagnóstico de coria. Obviamente, esta paciente ya estaba infectada en el momento que se produjo el parto, ya sea vaginal o cesárea. Entonces, este proceso infeccioso todavía se tiene dentro del útero hasta que hagan efecto los antibióticos, ¿no? Entonces, yo puedo tener un proceso infeccioso después en el puerperio, con este antecedente. Parto instrumentado, utilización de forceps. La utilización del forceps tiene que ser en un medio aséptico. Para poner un forceps yo tengo que tenerle a la paciente en el quirófano con todas las condiciones de asepsia necesarias. Lavado de la vulva, lavado del canal vaginal. Después de eso vamos a utilizar ropa estéril. El operador tiene que estar con la bata quirúrgica, gorro quirúrgico, mascarilla, zapatos, guantes estériles para poner el forceps. Entonces, a veces, cuando existe una mala técnica en poner el forceps, puede haber desgarros que contaminen la cavidad uterina. Por ejemplo, un desgarro grado 2 o grado 3 del periné, eso da una solución de continuidad entre lo que es el recto y el ano hacia la vulva y vagina. Entonces, ahí van a ascender bacterias que se encuentran en el aparato digestivo. Desgarros cervicales y vaginoperineales mal reparados. Igual si es que yo dejo una paciente o hago una reparación de este desgarro vaginoperineal, puedo dejar solución de continuidad entre lo que es el recto o el ano y la vulva, que después pueden terminar incluso en fístulas rectovaginales. Revisión manual de la cavidad uterina. Acuérdense que cuando hablábamos de la hemorragia posparto teníamos las 4 T's y una de esas T's es tejidos retenidos dentro de la cavidad. El tratamiento de esto es la extracción manual de estos restos placentarios de la cavidad uterina. Obviamente con eso, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy llevando toda la flora vaginal hacia el útero. Puedo tener un proceso infeccioso posterior y la pérdida mayor de 500 ml en un caso de una hemorragia posparto. Durante la cesárea, aunque nosotros pensemos que los procesos infecciosos, sobre todo del útero, lo que son las endometritis y endomiometritis, sería menor en la cesárea por el hecho de que se hace con asepsia, en el quirófano y tanta cosa. Entonces, nosotros se pensaría de entrada de que la frecuencia de infección del útero es menor en la cesárea, pero no es así. Es mayor en la cesárea que un parto normal. ¿Por qué? Porque durante la cesárea, acuérdense que la cesárea es un tipo de cirugía limpia contaminada. ¿Contaminada por qué? Porque nosotros estamos abriendo una cavidad, que es la cavidad uterina. Al hacer la histerotomía, nosotros abrimos la cavidad uterina y por lo tanto la predisposición de infección es mayor. ¿Qué más podemos tener? Técnica quirúrgica inadecuada. Esto pasa mucho, sobre todo en los hospitales que son docentes, donde que se están en formación médicos que les están formando para hacer una cesárea. Obviamente la curva de aprendizaje hasta llegar y que la curva de aprendizaje empiece a bajar, vienen los procesos y complicaciones de esta. Y la infección es una de las complicaciones. Tiempos quirúrgicos prolongados, casi va de la mano de lo anterior, ¿no es cierto? Cuando alguien está en un estado de formación, obviamente el tiempo quirúrgico va a ser demasiado largo, 1 hora, 2 horas, hay casos de 3 horas, una cesárea en 3 horas se han demorado, y por lo tanto esto conlleva a mayor exposición de la cavidad uterina y sobre todo de la herida operatoria. Por lo tanto, aquí vamos a tener procesos infecciosos.
Pacientes a las que se les practica cesáreas de urgencia. Las pacientes que se les practica cesárea de urgencia, la ansiedad de sacar el feto lo más pronto posible, ¿qué es lo que nos hace hacer que tengamos una técnica quirúrgica inadecuada? La velocidad evita pasos de la técnica quirúrgica, por lo tanto, esto va a llevar a procesos infecciosos. Hemorragias postparto en partos por cesárea más de 1000 ml y pacientes que ingresan a realizarse una cesárea cuando hayan tenido previo una rotura prematura de membranas de más de 6 horas. Son 6 horas que estuvo en exposición la cavidad uterina a la flora vaginal, por lo tanto, esta paciente ya tiene un factor de riesgo importante en los procesos infecciosos en el puerperio. ¿Qué gérmenes? ¿Cuál es la causa etiológica de las infecciones a nivel del útero? Son, como yo les decía, son multifactoriales, ¿no? Los con mayor frecuencia, aerobios, streptococos, enterococos, Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Gardnerella vaginalis. Anaerobios, bacteroides, Pepto, Streptococcus, Clostridium, Fusobacteria. Y además existen otros que acuérdense que son intermedios entre una bacteria y un hongo, que son los ureoplasmas, micoplasmas, Chlamydia trachomatis, también es otra bacteria que puede producirse y se encuentra con frecuencia dentro de los procesos infecciosos del útero. Además de eso, no son solamente uno los que infectan, sino que son varios de ellos que están combinados en un proceso infeccioso a nivel uterino. Las fuentes de contagio o cómo se contagia o cómo se produce la migración de estas bacterias hacia el útero. Autoinfección. ¿A qué llamamos nosotros autoinfección? Es la infección del tracto genital por gérmenes que habitan en el mismo organismo de la mujer, como un modo habitual o saprófitamente, ¿no es cierto? Las que se encuentran en la vagina. El mecanismo de la misma estaría dado, ¿por qué? Por el transporte de gérmenes desde la vagina, realizado por las manos del operador hacia la cavidad uterina, provocando sobre todo los tactos manuales. Esto de aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos nosotros rotura prematura de membranas. Si es que nosotros hacemos repetidamente los tactos, lo único que estamos haciendo es llevando hacia la cavidad uterina bacterias desde la vagina. Y además de eso, pueden hacer estos tactos manuales en deficientes condiciones de asepsia. Por lo tanto, aumenta el riesgo de tener un proceso infeccioso. Heteroinfección es la infección del tracto genital por gérmenes que provienen del exterior. ¿A través de qué? De las manos, la ropa del personal de salud que interviene en la atención del evento obstétrico y del instrumental mal esterilizado. Entonces son gérmenes externos a la paciente, ¿no? Por lo tanto, yo puedo contaminar con este tipo de gérmenes. Las formas clínicas de lo que llamamos la infección puerperal. Una que es localizada, que es la infección de lesiones, laceraciones o pérdida de continuidad en el periné, vulva, vagina y cuello, que no se reparó con eficiencia y eficacia, no se reparó bien. Todos los desgarros que yo tengo, tanto en la vulva, en la vagina y en el cuello del útero, tienen que ser bien reparados y con técnicas de asepsia y antisepsia. Si yo no hago esto, es muy probable que vaya a tener un proceso infeccioso en la zona de la reparación. En el sitio de la episciorrafia, en la herida quirúrgica por operación por cesárea o en el endometrio, dando la endometritis. Entonces hay que tener muy en cuenta estas formas clínicas, ¿no? Infección puerperal localizada. La infección puerperal propagada.
Estas formas clínicas comprometen ya generalmente varios órganos genitales internos y el peritoneo. Y si no se les trata oportunamente, o si yo no hago un diagnóstico certero, y lo más pronto posible, pueden llegar a condicionar un estado de shock séptico a través de diferentes vías de propagación de la infección. Entonces, de ahí la importancia de determinar un diagnóstico adecuado en las pacientes que se encuentran infectadas, porque puedo tener una infección puerperal propagada, y llegar a un choque séptico, ¿no? ¿Cuáles son las vías de propagación? Tenemos la primera, que es la endometritis, ¿no? Acuérdense, viene de la vagina, ascienden las bacterias e infectan el endometrio. Puedo tener una salpingitis, que es por continuidad, salpingitis, infección de las trompas de falopio. Puedo tener una salpingooforitis, trompa de falopio, sobre todo las fimbrias y el ovario. Puedo tener una pelviperitonitis. ¿Cuál es esa? Que todo este tipo de contaminación que baja por la trompa de falopio puede llegar a la cavidad abdominal y producir una pelviperitonitis. Y lo que es la fasciitis necrotizante, eso es todo, sobre todo se da en las heridas operatorias, no puede ser de la episografía o de la herida por cesárea. Entonces vamos a tener una contaminación o diseminación del tejido celular subcutáneo de toda la zona alrededor de la herida operatoria. Puede ser por cesárea, como les digo, o en la episiotomía. Aquí tenemos una imagen ecográfica de una, miren, aquí tenemos el endometrio, una paciente puérpera, y todo este contenido, que es un proceso infeccioso quístico que se llama, porque tiene quistes. La pieza, después de haberle sacado, tenemos de aquí. Este es un proceso infeccioso, es una endometritis quística que la llamamos. ¿Cómo se va a propagar los procesos infecciosos a nivel de los genitales? Por medio de esta contaminación. Por vía linfática vamos a tener metritis, o sea, infección del útero, parametritis, infección de los parametrios o de los ligamentos, y peritonitis a nivel de la cavidad. Por vía hemática, ¿qué vamos a hacer? Tromboflebitis, septicemia y choque séptico. La tromboflebitis es la formación de trombos, es como medio de defensa, ¿no es cierto?, del endotelio vascular, produce una agregación plaquetaria y un trombo infeccioso. Septicemia es la migración por todo el cuerpo y el shock séptico es la descompensación hemodinámica de la paciente por un proceso infeccioso. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener en esto? Vamos a tener fiebre, escalofríos, dolor abdominal a nivel del hipogastrio, loquios. Los loquios son purulentos y fétidos. El útero está sumamente doloroso a la palpación, blando y mal involucionado. O sea, yo tengo un útero alto. Por ejemplo, a los 10 días del puerperio yo debo tener un útero intrapélvico. Pero si aquí yo le hago la evaluación, voy a tener que estar sobre la sínfisis del pubis. El útero, por lo tanto, está mal involucionado. ¿Por qué sucede eso? El proceso infeccioso, acuérdense, empieza con el endometrio y luego migra hacia la pared muscular, o sea, se encuentra el proceso infeccioso entre las fibras musculares. Por lo tanto, evita la contracción uterina. Por eso tenemos un útero subinvolucionado o mal involucionado. Nosotros podemos orientar nuestro diagnóstico. En base, viendo el posible germen causal del proceso infeccioso.
Por ejemplo, fétido, vamos a ver qué hacen los anaerobios. Secreción purulenta, o se esté saliendo pus por la cavidad, por la vagina y por el cuello del útero, es por estafilococos. Si yo tengo hemólisis con ictericia en la paciente, es del Clostridium perfringens. Si yo tengo un choque séptico precoz con coagulación intravascular diseminada, sobre todo son las bacterias gram negativas. Estos dos últimos son los dos gérmenes que mayor mortalidad producen, el Clostridium perfringens y las bacterias gram negativas. Sobre todo las bacterias gram negativas por la eliminación de endotoxinas que entran al aparato circulatorio y van a producir la septicemia y el choque séptico. ¿Qué métodos vamos a tener? Métodos auxiliares de diagnóstico en esto. Primero, obviamente, el hemograma, ¿no? Con el hemograma nosotros vamos a ver el comportamiento de las células blancas, de los leucocitos, a ver si es que estos suben o no de acuerdo a un proceso infeccioso. La ecografía no tiene mucho valor en el puerperio, más que podemos observar con la ecografía el contenido del endometrio o de la cavidad endometrial. A veces que pueden existir restos, si tengo yo un endometrio grueso y con secreción purulenta, es muy probable que exista contenidos de la gestación en su interior. Esto es la ecografía. El cultivo de las secreciones purulentas cervicuterinas, esto es importante porque nos va a determinar el tipo de germen que está produciendo la infección y qué tipo de antibiótico podemos utilizar en un antibiograma. Y cuando tenemos sospecha de sepsis, tenemos que hacer un hemocultivo. Acordaránse que los hemocultivos, el hemocultivo es lo ideal hacerlo cuando la paciente está con alza térmica, ¿no? Estamos en el pic de la temperatura de esa paciente, en ese momento se toma, se saca sangre y se manda a hacer el cultivo, porque los procesos febriles se producen por la migración de las bacterias o se producen también por la liberación de endotoxinas. Entonces, este proceso de esta migración de las bacterias o la bacteriemia que se llama, va a producir elevación de la temperatura. Entonces, ese es el momento ideal en el cual yo tengo que hacer un hemocultivo. ¿Qué vamos a hacer con una paciente que esté con una sospecha de un proceso infeccioso o una endometritis? Vamos a hospitalizar a la paciente, reposo en cama, vía endovenosa, o sea, tenemos que poner una vía. Esta es una paciente que está con endometritis, no es una paciente que esté en choque séptico. Acuérdense que el choque séptico es sintomatologías de shock más fiebre. O sea, hipotensión, taquicardia, palidez, piel fría y sudorosa, más fiebre, voy a tener el shock séptico. Este es solamente para la endometritis, cuando yo hago el diagnóstico de la endometritis. ¿Cómo lo hacemos? Subinvolución uterina, dolor a la palpación del útero, secreción o loquios purulentos y fétidos y alza térmica. Acuérdense que el diagnóstico de esto, como ustedes están viendo en los exámenes o complementos de diagnóstico, el diagnóstico de este es eminentemente clínico. Yo tengo que ver el antecedente, si me viene una paciente que estaba 24 horas en trabajo de parto, que tuvo una ruptura prematura de membranas, y ese es el antecedente. Ya tengo el factor de riesgo, más estado febril, subinvolución uterina, útero sensible a la palpación y presencia de loquios fétidos, el diagnóstico es de una endometritis puerperal. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces, a una paciente que yo tenga con una endometritis puerperal, hospitalizo, asegurar hidratación con una vía, bajar la temperatura con medios físicos. Les ponen estas esponjas con agua. ¿Por qué?
nosotros no es tan aconsejable utilizar antipiréticos en forma horaria, porque si nosotros vamos a dar antibiótico terapia a una paciente con una infección, ¿cuál es la única forma de darme cuenta que el antibiótico está haciendo efecto? Es el estado febril. El efecto del antibiótico lo que va a hacer es bajar la temperatura. Si es que no baja la temperatura, 72 horas, tengo que rotar de antibiótico, incluso antes de tener el antibiograma, el cultivo y el antibiograma. Entonces, si es que yo le doy a esta paciente antipiréticos en horario, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a mantener sin fiebre, pero yo no puedo tener el test de eficacia antibiótica. Por eso es que se recomienda bajar la temperatura con medios físicos y la utilización de un antipirético, sobre todo si utiliza el acetaminofén o el paracetamol, 1 gramo, si es que la temperatura es más allá de 38 grados centígrados. O sea, es por razones necesarias. No es en horario. Si es que la temperatura llegó pasó los 38 grados centígrados, ahí le doy el antipirético. Pero si se tiene con un estado febril menos de los 38, solo la utilización de medios físicos para bajar la temperatura. Obviamente, si es que yo ya tengo después a una paciente que empieza con signos de choque, vamos a instaurar el tratamiento correspondiente inmediatamente. Ahí aplicamos el código o la clave amarilla. ¿Listo? El tratamiento médico debe preceder y acompañar al tratamiento quirúrgico. Esto es muy importante, doctoras y doctores. Yo necesito ante cualquier tratamiento quirúrgico tener un techo antibiótico. Tiene que estar con una cubierta antibiótica a la paciente para yo someterle a cualquier tipo de evento quirúrgico. ¿Para qué? Para evitar el shock. ¿Qué es lo que se recomienda la utilización? Como yo les decía, es una infección polimicrobiana. Vamos a utilizar varios tipos de medicamentos o antibióticos que cubran todo el espectro de bacterias que pueden estar dando este proceso infeccioso. De esta forma podemos utilizar este conjunto de medicamentos que es ampicilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas, gentamicina 5 gramos por kilogramo de peso corporal endovenoso cada 24 horas y metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Un esquema. Otro esquema es gentamicina y clindamicina. Como ven, hay 5 miligramos por kilo de peso corporal endovenoso cada 24 horas y clindamicina 900 miligramos endovenoso cada 8 horas. Son 2 esquemas terapéuticos que se puede aplicar en una paciente con endometritis. ¿Qué más vamos a hacer? Si no hay mejoría con estas medidas moderadas y si hay signos de peritonitis general, fiebre, sensibilidad al rebote, Bloomberg, ¿no es cierto? Dolor abdominal, hacemos una laparotomía exploradora para ver si nosotros encontramos en ella contenido purulento o abscesos en la cavidad del abdomen. Eso es importante, ¿no? Y para eso tenemos el seguimiento de los signos vitales. Tenemos los picos febriles. Los picos febriles, cuando tienen picos febriles, se dibuja en la hoja de la evolución de esta forma. Sube, baja. Por lo general son contenidos purulentos en cavidad o son abscesos que se producen en la cavidad provocados por una pelviperitonitis en la salida o contaminación a través de las trompas de la falopia hacia la cavidad abdominal. Si nosotros encontramos un útero necrótico y séptico, el tratamiento es la histerectomía. Hay que desfocar el proceso infeccioso. Entonces, de aquí el tratamiento específico, si no da, va hacia el área quirúrgica.
Esto, doctores y doctores, es el otro de las patologías infecciosas que pueden llevarnos al shock. Tenemos otra que es común, que es la mastitis. Igual en el puerperio, ¿no? Fiebre de origen puerperal, pensar en mastitis. La mastitis es una inflamación del tejido mamario que a veces implica un proceso infeccioso, infección. Pueden ser mastitis netamente por inflamación. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial entre las dos, que es bastante complicado, es bastante complejo. Uno no se sabe si es que es solo un proceso inflamatorio o si es un proceso inflamatorio e infeccioso. Pero las mastitis pueden estar, solamente es un proceso inflamatorio de la mama, ¿no? Que a veces puede ser infecciosa. ¿Qué va a producir la inflamación? Los típicos signos de la inflamación, ¿no? Dolor, edema, calor y eritema. Son los 4 signos del proceso inflamatorio, que se da en cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Sino que este está localizado a nivel de las mamas. Puede tener, acompañado de esto, puede tener fiebre y escalofríos. Entonces, acuérdense, la mastitis, esta inflamación puede provocar dolor, edema y calor y eritema, más fiebre y escalofríos. Aquí tenemos una imagen de una mastitis, miren. Edema, eritema, dolor, todo el proceso de la mama. Miren cómo está. Un proceso inflamado, una mastitis. Que esta, como les digo, puede ser solamente inflamación o puede ser acompañado de un proceso infeccioso. Obviamente, cuando se acompaña un proceso infeccioso y esto avanza, va a hacerse un absceso y del absceso puede migrar y dar una septicemia y un choque, ¿no? La mastitis se asocia siempre con la lactancia. Puede provocar que si en la lactancia provoca que sientas que ya no tiene leche la paciente. Esa es la sensación de no tener leche. Y obviamente esto va a repercutir en qué? En el cuidado del bebé. Hay que quitarse esto de los mitos del proceso infeccioso de las mastitis con la lactancia, ¿no? La mayoría de gente dice, si es que está infectado con la mastitis, yo no tengo que darle de lactar. No es así. A veces la mastitis puede ocasionar que la madre destete al bebé antes de lo deseado. Dice, no, como yo estoy infectado, no le voy a dar de lactar porque esto le va a producir a mi bebé que esas bacterias y que toda esa leche que está contaminada ingrese hacia el bebé y le va a enfermar al bebé. No es así. Continuar con la lactancia, incluso mientras se toma antibióticos, esto que va a hacer va a beneficiar el crecimiento del bebé y la relación madre-hijo que se da con la lactancia materna. Igual nosotros vamos a tener factores de riesgos en estas patologías, ¿no es cierto? Como ser episodios de mastitis anteriores durante la lactancia. O sea, no es la primera vez que le dio, sino ya es 2 o 3 veces que le está dando este evento. La presencia de pezones lastimados o agrietados. ¿Qué es lo que pasa esto? Esto nos hace llevar a nosotros a pensar de que esa paciente que tiene pezones agrietarios no tenía formado el pezón. Se da sobre todo en pacientes con primer embarazo y con primer parto, las primigestas. Si es que no se tiene el pezón, la paciente que no tiene pezón, y el bebé, ¿qué es lo que va a hacer? Por la necesidad de alimentarse, el bebé lo que va a hacer es va a morder el pezón. Y al morder el pezón produce estas grietas. Y esta es la puerta de entrada
de las bacterias hacia la mama. Y las bacterias vienen de la cavidad oral del feto. Acuérdense que ya cuando está con lactancia el feto salido del útero, ya es una cavidad contaminada. Uso de sostén ajustado o presión ejercida en el pecho por usar el cinturón de seguridad o de cartera pesada que puede limitar el flujo de la leche. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que las glándulas mamarias salen hacia los ductos o conductos mamarios y estos van a terminar en el pezón. Si ponen un sostén muy ajustado, evita o aplasta estos conductos, por lo tanto produce un éstasis o un estacionamiento de ese conducto lácteo. Y esos son factores que van a ir llevando a un proceso de mastitis. Técnica de lactancia inadecuada. Existen muchos talleres, mucha capacitación que se ha dado cómo indicar a la paciente que tiene que lactar. Acuérdense que uno de los objetivos del control prenatal es la educación a la madre. Educación de cómo criar al bebé. Eso tenemos que nosotros dar, o un equipo sobre todo suelen hacerse cargo esto entre médicos y enfermeras y hacen unas especies de clubs en los centros o sus centros de salud para información al respecto. Entonces, que la madre no tiene una técnica adecuada de lactancia puede producir esto por estancamiento o falta de salida de leche. Se supone que la mejor lactancia es con la paciente sentada, la cabeza sobre el antebrazo en 90 grados y con la otra mano se lleva el pecho hacia la boca del bebé. Hay mucha gente que están acostadas, solamente se dan la vuelta y le dan el seno al bebé. Esa es una mala técnica. Entonces, no se produce un correcto vaciamiento de la mama y vamos a tener problemas en lo posterior, que es la mastitis. Cansancio o estrés excesivo, acuérdense que en la actualidad las mujeres están cumpliendo un rol importante dentro del ambiente laboral, dentro del ambiente social en la sociedad. Entonces, esto conlleva cansancio o estrés. Una madre que está trabajando 8 horas y con movilización y todo, se demora unas 10 horas en llegar o está fuera de la casa, obviamente llega cansada. Y ahí ponerse a hacer estas técnicas de lactancia y todo, esto va a llevar a que la mama no se vacíe y se quede estancada la leche. Nutrición deficiente de la madre y pacientes fumadoras, ¿no? Son factores de riesgos en los que yo tengo que tomar en cuenta. Esta es una imagen de la glándula de la glándula mamaria. Aquí están las glándulas. Estas glándulas crecen durante la gestación por efecto de los estrógenos y progesterona. Aquí actúa la prolactina después del parto y hacen que estas glándulas vayan, acuérdense que son tuboalveolares, ¿no? Estas glándulas van a producir la leche que va a salir por los conductos, estos conductos de aquí. Y salen hacia el pezón. Entonces, estos conductos pueden taponarse. Si se taponan, pueden quedar en los lóbulos de las glándulas leche, y ahí viene el proceso infeccioso. Además, tiene tejido adiposo la mama en gran cantidad y tejido conectivo, este de aquí, miren, tejido conectivo. Y todo esto está sentado sobre la aponeurosis del pectoral mayor. De esta forma está constituido. Entonces, cualquier alteración, por ejemplo, alteración a nivel del tejido conectivo, aplasta, deja de salir leche y produce el proceso infeccioso. O el proceso inflamatorio, ¿no? Dependiendo de qué proceso estamos hablando. La etiología en la mastitis.
Las dos principales causas de mastitis son la éstasis de leche o el acúmulo excesivo por retención y el proceso infeccioso. Este de aquí, en la imagen anterior, este de aquí. Si se obstruye esto de aquí, tenemos una éstasis de leche, estancamiento de leche. Y además de eso, si es que ahí ingresan bacterias desde el exterior, que es la boca del feto, imagínense, ahí las bacterias van a tener el paraíso. 37 grados centígrados, contenido de proteínas, grasas a nivel de las glándulas, y viene la replicación y el proceso infeccioso. Es por eso que tenemos las dos principales causas de las mastitis, que es la éstasis y el proceso infeccioso. El éstasis de leche es habitualmente la causa primaria y este puede acompañarse o progresar hacia una infección. O no hacerlo, si se queda solamente en el éstasis de leche, voy a tener una mastitis solamente inflamatoria. Pero si además de eso viene un proceso infeccioso, voy a tener una mastitis con éstasis y la infección. ¿Cuáles son las causas del éstasis de leche? Ocurre cuando la leche no se extrae del pecho eficientemente. No sacamos toda la leche. Puede ser por mal agarre del niño al pecho o mala técnica de succión. ¿Cómo succiona el pecho? Si ponen un poquito de atención aquí en mi mano, si esta es la cavidad oral del feto, aquí del recién nacido, perdón, aquí tenemos el paladar óseo, y esta es la lengua. Entonces, la técnica correcta o cómo succiona el seno, el feto, y se introduce el pezón, todo el pezón dentro de la cavidad. El feto no chupa, como no succiona, como nosotros con un sorbete succionamos una bebida, una cola, un té, lo que sea. ¿Qué es lo que hace el recién nacido? En el momento que introduce, levanta la lengua y el pezón es aplastado contra el paladar óseo. Hace esto el recién nacido. Esta es la forma correcta de la lactancia. Entonces, es que yo no introduzco, por ejemplo, todo el pezón y se queda ahí, esto no hace que salga toda la leche. Por eso dice aquí, mal agarre del niño al pecho. Y eso que va a llevar una succión inefectiva. Y ahí vienen los procesos. El recién nacido de hambre, como no le sale mucha leche, empieza después a morder con las encías el pezón. Y al morder el pezón, va a crear grietas y ahí va a entrar, ahí es la puerta de entrada de las bacterias hacia el interior. Entonces, por lo tanto, la mala técnica va a conllevar a un proceso más complejo, ¿no es cierto? Ahora, en unas personas es que no introducen todo el pezón, en cambio en otras personas, en otras madres, sobre todo en las primigestas, no se formó el pezón. Por lo tanto, tienen tanto la aureola como el pezón, es una sola cosa. Entonces, ellas con mayor razón, ese niño no va a poder lactar con eficacia. Y eso es problema de que en el control prenatal debían haberle examinado las mamas de esa paciente y hacer que se forme el pezón para que no tenga estos problemas en la lactancia. Restricción de la frecuencia de la lactancia. Esto pasa ahora bastante en la actualidad, sobre todo en pacientes que tienen actividad laboral, ¿no? Esto que la ley y la constitución les dan 2 horas de lactancia al día, pero igual se va a ausentar 6 horas la madre. Y esas 6 horas va a producir éstasis de leche. Mamas turgentes llenas de leche que no son vaciadas, y eso puede conllevar a un proceso de mastitis. ¿Por qué? Por un bloqueo de los conductos lácteos. Se bloquea con esta leche que está estancada ahí y el cuadro empeora. Sobreproducción de leche. Hay mujeres que producen
mucha leche, entonces, así les den de lactar, nunca las mamas se vacían. ¿Qué tienen que hacer en eso? Después de la lactancia, extraerse la leche para que la mama quede vacía. La lactancia de varios niños, ¿no? Gemelos o más niños, son las nodrizas, ¿no? Esto también conlleva a éstasis de leche. Mala agarra del lactante, como les dije yo hace un momento, extracción de leche insuficiente por falta de técnica en ordeñar en el pezón. A menudo se encuentran pezones fisurados o dolorosos en asociación con las mastitis, por lo que les decía hace un momento, si el feto no logra sacar leche, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir, va a empezar a morder el pezón y esto va a agrietarse. Tiene una causa común, el mal agarre, además del pezón doloroso, hará que disminuya la duración y el número de tomas, que es otra cosa importante, ¿no? Si es que ese pezón está fisurado, hay pezones que están incluso sangrantes, duele en la lactancia, entonces la madre, ¿qué es lo que va a hacer? Esa mama que está afectada con grietas del pezón, no le va a dar. Y eso empeora el cuadro porque se va a llenar más de leche y esta no se vacía. Y ahí entra una bacteria y viene el proceso infeccioso. ¿Qué vamos a tener como clínica? Ingurgitación bilateral, conductos, vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Ingurgitación bilateral, conducto bloqueado, galactocele, mastitis no infecciosa, galactoforitis y un absceso mamario, que es lo más complicado, y después la migración de bacterias. ¿Qué es la ingurgitación bilateral? Esto se produce entre el 3 y el día 6 postparto. Es lo que se llama la bajada de leche también. Pecho totalmente repleto, donde que por la presión que hace la cantidad de leche en las mamas, va a producir un bloqueo linfático y venoso. Se distienden tanto la mama que aprestan la linfa y eso va a producir unas mamas grandes, turgentes y dolorosas. La mama edematosa, brillante, enrojecida. ¿Ya? Se encuentra caliente, dura, firme, buen jugo y pura. Entonces, esta ingurgitación bilateral de la mama. Acuérdense, ¿por qué se da la ingurgitación? La mama se llena mucho de leche, eso es en la bajada de leche entre el día 3 y día 6. Es común de observar que en el puerperio inmediato la mamá dice, no tengo leche, doctor, no tengo leche, no tengo leche, no tengo leche. Pero pasó el tercer día, en cambio tienen exceso de leche, es la bajada de leche que incluso puede dar hasta un estado febril. Una febrícula podemos tener en el momento de la bajada de leche. Estas llenan las glándulas y los conductos y esa presión hace un bloqueo linfático y venoso y por ende un proceso inflamatorio. Mama dolorosa, mama turgente, mama dura, enrojecida y grande, que son en ambos pechos. Por esto es de ingurgitación bilateral. ¿Qué más vamos a tener? Conductos bloqueados. Éstasis de leche localizada unilateralmente. Esta, en cambio, la diferencia es unilateral. La otra es porque en las dos se produce el mismo efecto, ¿no? Éstasis de leche localizado unilateral. Masa dolorosa en el pecho, presenta eritema, síntomas que ceden al exprimir o al vaciamiento de la mama, o puede tener una mota blanca a nivel del pezón. Y con esto puede llevar a un galactocele, que es un quiste relleno de leche.
Un quiste relleno de leche. Este es el galactocele. ¿En dónde se produce ese quiste? A nivel del conducto galactófaro. El diagnóstico se hace por ultrasonido. Obviamente hacemos una ecografía de mama y vamos a ver este quiste. Y si aspiramos, se absorbe esto, va a salir leche y este puede rellenarse en unos días más y volver a tener el quiste. Conducto bloqueado. Dilatación de ese conducto por taponamiento. La mastitis no infecciosa, como yo les decía, es un proceso inflamatorio de la mama. Leche acumulada puede originar una respuesta inflamatoria, o sea, un taponamiento. Las citoquinas, que son los mediadores de los procesos inflamatorios de leche, pueden inducir a una respuesta inflamatoria incluso en el tejido circundante a la mama, axila, zona de pectoral. Vamos a tener signos inflamatorios en un cuadrante de la mama según el lobulillo afectado. Puede ser en el superexterno, en el superinterno, en el inferior externo o en el inferior interno. Cualquiera de esos cuadrantes donde se encuentra este conducto taponado va a tener el proceso infeccioso. Además de eso, que va a tener fiebre, escalofríos, malestar general, cefaleas, náuseas, también puede tener vómitos. Obviamente, estos de aquí son signos generalizados. Solamente la mitad de las pacientes que tienen una mastitis infecciosa pueden tener síntomas locales, solo localizados en la mama. Se dice que el sabor de la leche cambia, se hace más salada, menos dulce. Este proceso dura aproximadamente una semana. El diagnóstico diferencial con la ingurgitación se basa en el frecuente unilateralidad. Estos de aquí, las mastitis no infecciosas, son unilaterales. En cambio, la ingurgitación o la turgencia mamaria es de las dos mamas. Hay dolor más localizado y sintomatología general. En este de aquí, en la mastitis no infecciosa, como ven, tienen fiebres, escalofríos, incluso pueden tener cefaleas, náuseas y vómitos. La mastitis infecciosa. Esta se produce si no se resuelve el éstasis de leche. Como les decía yo hace un momento, si se queda la leche ahí e ingresan las bacterias, obviamente van a desarrollar un proceso infeccioso. Se supera la protección proporcionada por los factores inmunitarios de la leche y por la respuesta inflamatoria. Si es que este proceso infeccioso o las bacterias superan las defensas que da la misma leche, desarrolla la patología. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener en la mastitis infecciosa? Es difícil distinguir, más que imposible como está aquí, es difícil. Vamos a tener los 4 signos inflamatorios clásicos: calor, dolor, rubor y tumor. Puede acompañarse de adenopatías axilares. Aquí vamos a ver que los cultivos de la leche materna pueden ayudar a determinar el microorganismo que está infectado. Y con esto vamos a tener un cultivo que nos dice qué microorganismo y qué sensibilidad antibiótica tiene. Si es un proceso infeccioso, yo tengo que manejar antibióticos, ¿no? Galactoforitis, ¿qué es eso? Es abscesos de los conductos galactóferos localizados a nivel retroareolar. Y puedo yo tener un derrame purulento, salida de pus a través del pezón. Se taponó, viene la bacteria, infectó y hace un absceso a nivel del conducto. Y este absceso se puede drenar por el pezón saliendo pus a través de este. En las formas crónicas puede hacer fístulas saliendo pus por la aureola, o sea, ya no por el pezón, sino por lado del pezón, por las fístulas que puede producir esto. Habitualmente no se relaciona con embarazo ni lactancia. Pueden ser también procesos preneoplásicos, ¿no?
La clasificación de la mastitis la vamos a ver de acuerdo a varios parámetros, ¿no? De acuerdo a su localización, puede ser una mastitis superficial, donde va a tomar solamente el proceso de la dermis. Podemos tener una mastitis intramamaria, en la cual se localiza en el mismo tejido glandular, ya en las glándulas mamarias. Puede ser esta parenquimatosa de todo el parénquima de la glándula, o puede ser a nivel del tejido conectivo, que le llamamos intersticial. ¿Se acuerdan las fibras de tejido conectivo que vimos en la imagen anterior? Puede estar localizado aquí, le llamamos intersticial. Y según su patrón epidemiológico, puede ser epidémica o esporádica. Epidémica es aquella que está seguidas, procesos infecciosos seguidos en la mama. Y esporádica puede ser 1 o 2 durante toda su lactancia y sobre todo entre las 6 semanas del puerperio. ¿Qué es lo importante de este proceso infeccioso? Es la prevención del mismo. Y si nosotros vemos que tanto la mastitis y el absceso mamario, ¿con qué por qué se desencadenan? Por el éstasis de leche. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evitar situaciones que produzcan éstasis de leche. Por ejemplo, buena técnica para la lactancia, evitar la separación de la lactancia en el niño por mujeres que trabajan. Tratamos nosotros de esto rápidamente, los síntomas como ingurgitación o el conducto bloqueado o dolor de los pezones, vamos a evitar una mastitis o un absceso mamario. ¿Cómo vamos a hacer esta prevención? Esto es parte de la atención médica en el puerperio. Mejor comprensión del manejo de la lactancia materna. Hay que explicar a las madres los beneficios de la lactancia materna y si es que no se produce la lactancia, ¿qué patologías puedo tener? Comenzar el amamantamiento a la primera hora tras el parto, asegurarse que el niño está bien agarrado al pecho, técnica de lactancia, ¿no es cierto? Amamantar sin restricciones, tanto en la frecuencia como en la duración de las tomas. Permitir al niño que termine un pecho antes de ofrecerle el otro. Hay que vaciar la mama. Acuérdense que estos procesos de mastitis se dan por no vaciamiento de la leche. Amamantar exclusivamente al pecho durante los 6 meses, al menos durante 6 meses, para evitar este tipo de patología. Manejo eficaz de la ingurgitación de mamas o de la plétora de mama. Debería ayudarse a la madre en mejor agarre del niño al pecho para mejorar el vaciamiento de la leche y evitar daño de los pezones. Debería animarse a la madre a amamantar tan a menudo y tanto tiempo como el lactante esté dispuesto sin restricciones. Perdona. Si no mejora con estas de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Extraerse la leche de forma manual o con los extractores de leche o sacaleches que se llaman, ¿no es cierto? Eso que se consigue en todas las farmacias. Si los pechos están muy dolorosos, que es el otro problema, si yo tengo mucho dolor, incluso para la utilización de estos extractores de leche, podemos hacer la técnica de esta que se llama la botella caliente. ¿Qué es la botella caliente? Se puede indicar esto a la paciente. Frasco de vidrio, de esos de mermelada, esos de boca ancha, ¿no es cierto? Lavamos bien el frasco, sacamos la etiqueta. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos una olla a hervir agua. Con la boca hacia abajo del frasco introducimos en el agua caliente. Levantamos, esperamos que se enfríe un poco y ponemos sobre el pezón, apegado entre el pezón y la mama. Eso hace un vacío y succiona. Es muy eficaz esta técnica.
es sumamente eficaz. Esto es lo que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Todos estos manejos de prevención y todo están dados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué logro con esto? Evacuar la leche por espacio de vacío. Es mucho más eficaz que los sacaleches, incluso que los eléctricos, ¿no? Si es que yo hago esto, en 1 o 2 días debería resolverse el problema de la ingurgitación de las mamarias. Solamente con la extracción de la leche. Ante el éstasis de leche, pasamos de ingurgitación, vamos al manejo o prevención del éstasis de leche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tiene cualquier factor de riesgo, tal como pérdidas de tomas, si tiene fiebre, si tiene cefalea, la pérdida de tomas es la frecuencia en la lactancia que se le da al bebé. Si tenemos todo esto, yo voy a pensar en un éstasis de leche, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Que la paciente descanse, acuérdense que el estrés aumenta esto también. Amamantar muy a menudo del pecho afectado, sobre todo. Del pecho que está afectado. Colocar compresas tibias sobre el pecho afectado. Bañarse o ducharse con agua tibia. Masajear suavemente cualquier zona abultada mientras el niño está mamando. ¿Para qué? Para ayudar a que la leche fluya fuera de la paciente, fuera de la mama. Y solicitar la ayuda de un agente de salud si no se encuentra mejoría al día siguiente. Hay que explicarle esto a la madre. Si nosotros les mandamos, mira señora, tiene que usted dar de lactar de la mama que está afectada. Acuérdense que el éstasis de leche es unilateral. La ingurgitación es bilateral. El éstasis de leche, si vemos la mama que está afectada, dele de mamar la mama, la que está con dolor, cosa que le vacíe la leche. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer? Masajes con agua tibia y si es que vemos una tumoración o una masa, dar masajes durante la lactancia. Y se le dice, esto es igual, como por eso son emergencias o son urgencias obstétricas. Si esto no mejora en 24 horas, de nuevo tiene que consultar a un agente de salud, a un médico, no sé, una matrona, una obstetriz, la que esté en el centro de salud. Si es que no tiene mejoría en 24 horas. Porque si no, podemos ligar a una mastitis inflamatoria o infecciosa. Como dice aquí, tratamiento para la mastitis. Si es que ya no pasó, acudió de nuevo al centro de salud y hacemos ya el diagnóstico de mastitis. ¿Cuál es lo principal? Consejo, apoyo, vaciamiento eficaz de la leche, tratamiento antibiótico y tratamiento sintomático. ¿Qué antibiótico vamos a dar? El tratamiento de apoyo es todo lo anterior, ¿no es cierto? Le damos la forma, los masajes, en la mama, podemos hacer la cuestión esta de la extracción con la botella, lo que sea. Si no pasa así, vamos ya a un tratamiento antibiótico. Recomendados, eritromicina 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Flucoxoxilina 250 cada 6 horas. Dicloxacilina entre 500 miligramos cada 6 horas. Amoxicilina. Esta amoxicilina por lo general se utilizaría los que son tipos de amoxicilinas que van para estas bacterias resistentes a las beta-lactamasas, ¿no es cierto? Amoxicilina más ácido clavulónico, cualquiera de ellas. 500 miligramos cada 8 horas. Y una cefalosporina también se puede utilizar 500 miligramos cada 6 horas. Más los tratamientos anteriores, con eso voy a tener la resolución de la mastitis. Si yo hago el diagnóstico de mastitis, tengo que utilizar antibióticos. Acuérdense que, como estaba ahí en el enunciado, en la diapositiva, que eso es de estas diapositivas, que son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,
Es difícil hacer el diagnóstico diferencial entre una mastitis inflamatoria y una mastitis infecciosa. Por lo tanto, si es que yo hago el diagnóstico de mastitis, tengo que utilizar antibiótico, cualquiera de ellos. Si es que no mejora o si no llegamos a tiempo o no utilizamos el antibiótico, por lo general, acordaránse que las medidas, esto es importante porque siempre sucede, acordaránse que los tratamientos con medidas generales, solo de la técnica de lactancia, que agarre bien el bebé, el pezón, los éstasis de leche y para la ingurgitación mamaria. Si no pasa en los dos primeros o en las primeras 24 horas de esto, yo ya tengo el diagnóstico de mastitis. La mastitis tiene que ser tratada con antibióticos. Si yo no trato la mastitis con antibióticos, voy a llegar a esto de aquí, al absceso mamario, que es un estado de mayor complejidad del proceso infeccioso. ¿Qué es el absceso mamario? Es un tejido de granulación en forma de cápsula alrededor de una zona infectada y que se llena de pus. Es una colección de pus el absceso mamario. Una tumoración, como dice, intensamente dolorosa, con enrojecimiento, calor, edema de la piel que lo recubre. La piel se hace, incluso se torna como piel de naranja, de corteza de naranja. Tiene dos fases el absceso. Una flemosa, donde vamos a tener la tumoración dura, y una fluctuante, que es blanda, que puede incluso drenar espontáneamente a través de un estómago o de un orificio que se haga en la piel y puede drenar espontáneamente. Además de estos signos clínicos, a nivel de la mama voy a tener fiebre, 39-40 grados de temperatura. También se observa alteraciones como leucocitosis con neutrofilia y aumento de la velocidad de segmentación globular. Por lo tanto, aquí ya vamos viendo que es un proceso que ya empieza a diseminarse. Ya puedo tener yo una bacteriemia por el absceso mamario. Y si tengo una bacteriemia que no se maneja bien, puedo llegar al shock séptico. Tratamiento exclusivamente quirúrgico. Una paciente, miren la diferencia. Si es que yo le estoy dando el tratamiento para una mastitis, que le doy dicloxacilina 500 cada 6 vía oral, por 10 días, terminó. Si yo no le doy, llego ya a ver a la paciente, en el caso de un absceso mamario, ¿qué voy a tener que hacer con esta paciente? Hospitalización, hidratación, ¿qué más? Antibiótico endovenoso y drenaje quirúrgico. Drenaje quirúrgico en el quirófano bajo anestesia general. Antes se tenía la idea, decían que se podía drenar un absceso de mama solamente con anestesia local. Después decían que como se le pone la anestesia local y un tejido necrótico, no coge la anestesia, entonces básicamente le hacíamos un drenaje a la paciente en vivo. Entonces, obviamente uno va a ser una incomodidad total por un dolor intenso a la madre, y lo otro, que nosotros no hacíamos un drenaje del absceso de forma eficiente. Entonces, todo absceso de mama tiene que ser hecho en quirófano y bajo anestesia general. ¿Qué conlleva esto a la paciente? Entrar a la hospitalización, drenaje del absceso y mínimo 1 o 2 días más de hospitalización. ¿Ya? Entonces, ese es el tratamiento del absceso. Ahora, ¿qué vamos a ver sobre la lactancia? Perdón. Vamos a ver sobre la lactancia. La lactancia no se suspende. Existen protocolos que dicen que, bueno, en el momento que la paciente va a entrar al quirófano por el estado anestésico, que suspendan la lactancia 1 o 2 horas antes del acto quirúrgico. Después del proceso de recuperación anestésica, en la habitación se puede dar de lactar
el seno no afectado, pero no porque existe una contaminación de la leche, sino por el dolor que puede producir la lactancia en una mama operada o con un drenaje de absceso. Pasa el dolor más o menos en 24 horas, a máximo 48 horas, y se tiene que dar lactancia de los dos senos. No se suspende la lactancia en tratamientos de mastitis con antibióticos o en abscesos. Ahora, si es que esto no fue tratado adecuadamente, el absceso, vamos a llegar a una septicemia y a un choque séptico, para lo cual vamos a aplicar la clave amarilla en esa paciente. Bien, con esto, con estos doctoras, doctores, con esto hemos terminado lo que es emergencias obstétricas. Las 3 causas de mortalidad materna: hemorragias, síndromes hipertensivos e infecciones. Esto de aquí es muy importante que sepan manejar los códigos, código rojo, azul y amarillo. Saber las patologías que están y cómo se tienen que desenvolver en un estado de una emergencia obstétrica. Nuevamente, les he repetido casi todos los días: diagnóstico, manejo y tratamiento. Si nosotros optimizamos esto de una forma más rápida, la sobrevida de la paciente va a ser mayor. Si nosotros nos demoramos tanto en diagnósticos como en manejos, la paciente muere. Es por eso que se ha dado bastante énfasis en lo que son estos manejos. Incluso las guías de prácticas clínicas, las últimas actualizadas en síndromes hipertensivos, creo que están en el 2018, parte del Ministerio de Salud Pública, 2018-2019, no recuerdo exactamente. Pero es por qué, porque estamos dando, esa es la única solución para bajar la mortalidad materna y neonatal. Entonces hay que acordarse bien de estas cosas y saber aplicar las guías y claves obstétricas. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que hemos conversado en estos días acerca de las emergencias obstétricas? Cualquier duda que tengan ustedes para conversarlas. Bien, si no existen dudas ni preguntas, yo quiero darles un agradecimiento muy grande a la atención que me han prestado estos días. Agradezco pues y superante en este ambiente de salud para bien suyo y bien de la comunidad. Agradezco, muchas gracias. Gracias a todos los que están escribiendo en el chat, les agradezco a ustedes.